En lo más profundo y polvoriento del corazón de la Vía Láctea, una estrella descomunal brilla escondida como una bala azul silenciosa, moldeando el gas, el polvo y la luz a su alrededor. Este documental sonoro sigue paso a paso la vida acelerada de Pistol Star y el susurro tranquilo de su nebulosa para transformar un rincón extremo del cosmos en un lugar perfecto para relajarse y dormir. Si este viaje por el centro de la galaxia te ayuda a descansar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así podrán llegar más historias cósmicas tranquilas como esta. En una esquina densa y polvorienta del centro de la Vía Láctea, una estrella desmesurada brilla como una bala azul silenciosa que casi nadie puede ver directamente. Su luz sería capaz de eclipsar a muchas de las estrellas más familiares del cielo nocturno, pero el polvo que inunda el corazón galáctico actúa como una cortina espesa y apaga gran parte de ese resplandor. Pistol Star aparece así como un punto lejano, apenas sugerido en las imágenes ordinarias, aunque en realidad derrama energía sobre una región entera del núcleo de la galaxia. La narración se acomoda alrededor de esa presencia extrema y deja que el escenario se revele con calma, como si la vista se acostumbrara poco a poco a una penumbra llena de matices. Desde una distancia imaginaria muy grande, la Vía Láctea se presenta como un disco en espiral con brazos extendidos y un abultamiento central brillante atravesado por venas oscuras de polvo frío. En ese abultamiento se concentra una multitud de estrellas nubes de gas caliente y estructuras que no se ven directamente, y en medio de esa multitud se sitúa el entorno de Pistol Star. La cámara mental se acerca sin prisa atravesando capas de polvo que atenúan la luz y convierten el centro galáctico en una zona opaca para los ojos humanos, aunque no para otros tipos de radiación. Detrás de esa opacidad se extiende un paisaje muy activo, donde la radiación, la gravedad y el gas se entrelazan en un equilibrio complejo, que escuchado despacio se percibe como algo silencioso y constante. Cúmulos de estrellas jóvenes se reúnen en racimos compactos como pequeños enjambres luminosos que comparten origen dentro de las mismas nubes colapsadas de gas y polvo. En uno de esos cúmulos, conocido como quintuplet, se encuentra Pistol Star rodeada de compañeras también masivas que contribuyen a iluminar el mismo vecindario invisible al ojo desnudo. Cuando la escena se observa en longitudes de onda infrarrojas, el vecindario se transforma en un mapa moteado de fuentes claras y tenues, donde el polvo deja de ser un muro y se convierte en un filtro suave. Sobre ese mapa, la estrella destaca como una fuente compacta e intensa, mientras a su alrededor la nebulosa asociada se dibuja como una nube irregular que parece hincharse y contraerse a un ritmo muy lento. Esa nebulosa conserva el gas expulsado en el pasado material ionizado que recuerda etapas anteriores de la vida de la estrella, cuando la pérdida de masa fue más fuerte que ahora. En el tramo que se describe, la atención se fija en una fase todavía estable, en la que Pistol Star continúa soplando vientos poderosos que adelgazan sus capas externas y esculpen cavidades en el gas cercano. El polvo que flota entre las estrellas absorbe parte de la luz azul, y ultravioleta se calienta ligeramente y remite la energía en otras longitudes de onda menos visibles, cambiando de forma sutil el color del paisaje. La luz que finalmente alcanza los instrumentos se convierte en un testigo indirecto, una señal transformada que conserva la firma de la estrella original a través de pequeñas variaciones de brillo y de tono. Cada fotón emprende un viaje de decenas de miles de años antes de encontrar un espejo o un sensor, y aún así el escenario se describe como si estuviera sucediendo ahora mismo en un presente extendido. La diferencia entre la escala humana y la escala cósmica
Funciona como un colchón de tiempo que estira los acontecimientos y los vuelve especialmente adecuados para ser contemplados despacio. En el fondo del cuadro, el agujero negro supermasivo del centro galáctico domina el campo gravitatorio y obliga a todas las estrellas cercanas a seguir órbitas curvadas largas y silenciosas. Esas trayectorias no se ven, pero pueden imaginarse como líneas suaves, casi circulares, a lo largo de las cuales cada punto luminoso completa giros que duran millones de años. Pistol Star, el cúmulo que la acoge y las nubes de gas que la rodean forman parte de esta danza lenta, una coreografía en la que nada se detiene pero nada parece apresurarse. En el interior de la estrella la presión de radiación que empuja hacia afuera equilibra la gravedad que tira hacia adentro, y ese equilibrio sostiene un brillo millones de veces más intenso que el del Sol. Capas profundas fusionan elementos ligeros en elementos más pesados, liberando energía que asciende poco a poco hasta la superficie y termina emergiendo como una oleada continua de luz y de partículas. El viento estelar se extiende hacia el espacio barre material antiguo, comprime regiones del gas circundante y abre caminos por los que la radiación puede escapar con más facilidad. De este modo, la nebulosa se convierte en un registro de la interacción entre la estrella y su entorno, un volumen de gas tallado por choques y frentes de ionización que se desplazan lentamente. Observada con paciencia, cada zona tenue dentro de la nube indica un lugar donde la energía depositada ha modificado temperatura, densidad o estado de ionización del gas y del polvo. Sin recurrir a fórmulas, basta imaginar esa nube como una bruma que responde con suavidad a cada impulso de la estrella central, expandiéndose, ondulando y enfriándose a lo largo de milenios. Gas y polvo, después de recibir tanta energía, pueden acabar condensándose otra vez en estructuras más densas, capaces algún día de dar lugar a nuevas estrellas que heredarán este mismo entorno transformado. En el mapa infrarrojo del centro de la Vía Láctea, el núcleo que parece oscuro a simple vista se llena de pequeños puntos y filamentos luminosos. Cada uno de esos puntos representa una fuente que atraviesa el velo de polvo, un foco de energía que en longitudes de onda más largas deja por fin una huella clara. La imagen se vuelve densa, semejante a una ciudad vista de noche desde gran altura, donde las luces se superponen y crean una trama casi continua. En esa ciudad estelar algunas fuentes destacan por su brillo y por la forma en que moldean el gas cercano, y una de ellas es Pistol Star, oculta en el mismo cuadro general. La escena se describe con calma, como si la mirada se deslizara poco a poco por la pantalla, deteniéndose en pequeñas irregularidades del resplandor de fondo. Sectores más intensos insinúan cúmulos jóvenes, mientras franjas ligeramente más apagadas marcan zonas donde el polvo aún bloquea parte de la radiación. Pistol Star y su nebulosa asociada aparecen como un conjunto donde la fuente central es casi puntual, rodeada por una nube que parece desenfocada, un contorno suave que se confunde con otras trazas de gas. A medida que la mente recorre ese plano infrarrojo, los detalles técnicos se transforman en simples diferencias de brillo, zonas un poco más claras o un poco más tenues, que hablan sin palabras de procesos físicos complejos. La radiación que escapa de la superficie de la estrella recorre primero capas de gas ionizado, luego regiones de polvo, y finalmente sale hacia el espacio interestelar, cargando consigo información sobre temperatura, densidad y composición. Nada de esto se presenta como una lista de números, sino como variaciones discretas en la textura de la luz, como si el centro galáctico fuera una tela tejida con hilos de diferentes intensidades. En ese tejido, Pistol Star actúa como un nudo muy brillante que tira de los hilos cercanos, altera la forma de la nebulosa y presiona el gas con su viento continuo.
La longitud de onda infrarroja permite seguir mejor ese diálogo entre luz y materia porque el polvo, en lugar de bloquear, se vuelve un participante que absorbe y remite la energía. Así la nebulosa se muestra como una cáscara cálida alrededor de la estrella, una estructura que no tiene bordes nítidos, sino gradientes suaves donde el brillo disminuye paso a paso. En algunos sectores de la imagen el gas parece más comprimido, sugerido por zonas algo más luminosas, a cierta distancia de la fuente central, como si el viento hubiera barrido material y lo hubiera apilado en un frente. En otros lugares la luz se dispersa de forma más difusa, lo que indica regiones menos densas, donde la energía se distribuye sin encontrar grandes obstáculos. El resultado general es un cuadro vibrante pero silencioso, un paisaje donde muchas cosas suceden a la vez, aunque ninguna parezca abrupta cuando se contempla con un ritmo lento. Más allá del entorno inmediato de Pistol Star, el mapa muestra otras fuentes masivas, cúmulos y nubes brillantes que contribuyen a la luminosidad del núcleo galáctico. Cada una de ellas tiene su propia historia de formación, pérdida de masa y posible futuro violento, pero dentro de esta narración todas forman parte de un mismo fondo suave. En este contexto, Pistol Star se percibe como un ejemplo particularmente llamativo de lo que puede hacer una estrella muy masiva sobre el medio que la rodea. Su luz intensa y sus vientos potentes esculpen el gas, abren cavidades y dejan patrones que se fijan en la imagen infrarroja como marcas persistentes. El polvo, al calentarse con esa radiación, emite un resplandor tenue que rellena espacios intermedios y suaviza los contrastes más fuertes. El mapa completo funciona como una especie de radiografía de la región central, donde el esqueleto de gas y polvo se revela con claridad suficiente para intuir formas, pero con la suficiente vaguedad como para dejar mucho espacio a la imaginación. Cuando la mirada mental se aleja un poco, Pistol Star vuelve a ser un punto dentro de un enjambre, una fuente más en medio de muchas otras, y el énfasis se desplaza hacia el conjunto entero del ambiente. El centro de la galaxia se entiende entonces como un lugar donde la energía se redistribuye sin pausa, impulsada por estrellas como esta y modulada por la presencia constante del polvo y del gas. Esa comprensión no llega de golpe, sino que se va instalando lentamente mientras la mente recorre de nuevo el mapa, como quien repasa un tapiz complejo antes de cerrar los ojos. La estrella, la nebulosa y el fondo se fusionan en una sola imagen estable, un cuadro que permanece en silencio mientras la galaxia continúa girando alrededor de su corazón invisible. En algún lugar de la cadena de instrumentos que registran esa luz, un detector frío conserva cada uno de esos puntos como una huella tranquila del núcleo galáctico. En las regiones donde nacen estrellas tan extremas como Pistol Star, la materia no se distribuye de forma tranquila ni uniforme, sino que se agrupa en nubes gigantes de gas y polvo que se arremolinan lentamente. Cerca del centro de la galaxia, esas nubes sienten con fuerza la gravedad combinada de miles de millones de estrellas y del corazón oscuro del núcleo, de modo que se comprimen, se estiran y se fragmentan en estructuras más pequeñas. Dentro de cada fragmento, la densidad aumenta poco a poco hasta que el gas ya no puede sostener su propio peso y empieza a caer hacia el centro formando un embrión estelar. La escena puede imaginarse como una niebla espesa que en algunos puntos comienza a condensarse en gotas invisibles, cada una destinada a convertirse en una estrella. En los casos más extremos, la cantidad de gas que converge sobre uno de estos núcleos es tan grande que la futura estrella nace ya con una masa muy por encima de lo habitual. En un entorno como el del cúmulo quintuplet, la concentración de gas, la presión y la radiación de otras estrellas masivas generan un paisaje donde este tipo de nacimientos se hace más probable. Allí el embrión de Pistol Star
habría reunido en un tiempo relativamente corto una masa enorme alimentado por un flujo constante de material. Alrededor de ese núcleo incipiente, un disco de gas giratorio habría canalizado la caída de materia, permitiendo que el objeto central creciera sin desintegrarse por completo, bajo la fuerza de su propia radiación. Cuando la protostar alcanza cierto nivel de temperatura y densidad en su interior, se enciende el proceso de fusión nuclear y la energía liberada comienza a empujar hacia afuera buscando equilibrar la gravedad. En una estrella tan masiva, ese equilibrio se establece en un punto muy alto, de modo que la emisión de luz y de partículas es extraordinariamente intensa desde el primer momento. La superficie se vuelve extremadamente caliente con tonos que van hacia el azul, y el campo de radiación se hace tan fuerte que arranca capas de gas de las regiones más externas. El viento estelar que se forma de esta manera sopla en todas las direcciones, llevando consigo parte de la materia que antes había caído y tallando huecos en la nube circundante. El resultado es una burbuja caliente alrededor de la estrella joven, un volumen donde la densidad disminuye y el gas adquiere nuevas formas. En el caso de Pistol Star, esa burbuja ayuda a definir lo que hoy se reconoce como su nebulosa asociada, un envoltorio que guarda la memoria de fases de pérdida de masa intensas. A medida que el tiempo avanza, la estrella continúa quemando combustible en su núcleo a un ritmo acelerado, transformando elementos ligeros en otros más pesados y liberando enormes cantidades de energía. Todo esto ocurre en escalas temporales que, comparadas con la vida de estrellas más pequeñas, son sorprendentemente breves, aunque siguen siendo larguísimas para cualquier medida humana. Mientras esa vida acelerada transcurre, la estrella interactúa continuamente con el entorno del cúmulo, aportando radiación que ioniza el gas cercano y vientos que remodelan las nubes de polvo. La presencia de varias estrellas masivas en la misma región complica aún más el cuadro, porque sus burbujas se solapan, sus frentes de choque se encuentran, y el gas adopta geometrías irregulares. El cúmulo, visto como un conjunto, se convierte en una región donde la formación estelar, la destrucción de nubes y la circulación de material reciclado conviven. Dentro de ese escenario dinámico, Pistol Star representa un punto de máxima energía, una fuente que marca con especial claridad el equilibrio delicado entre acumulación y pérdida de masa. Su origen está ligado a una combinación de condiciones favorables en la nube original, la cercanía al centro galáctico y la influencia de otras estrellas que también emitían radiación y vientos durante su gestación. El equilibrio actual en el que la estrella mantiene su forma, mientras expulsa parte de sus capas externas, solo puede sostenerse durante un intervalo limitado. Poco a poco el núcleo se enriquece en elementos más pesados, la estructura interna cambia y la envoltura estelar responde con nuevas fases de expansión y contracción suaves. En cada una de estas fases, el flujo de materia expulsada varía y la nebulosa recibe nuevas aportaciones de gas que con el tiempo se mezclan con el material más antiguo. Todo ello genera un registro acumulado alrededor de la estrella como anillos difusos que almacenan en su brillo tenue la historia de los episodios de pérdida de masa. Cuando se observa esta región en infrarrojo, el conjunto de estas huellas se superpone en un único resplandor envolvente que da testimonio silencioso de la vida agitada de la estrella central. Sin necesidad de seguir cada detalle, basta imaginar el proceso como una respiración lenta y profunda de gas y luz en la que el entorno responde con calma cada vez que la estrella exhala energía. El origen de Pistol Star, su crecimiento y su interacción con la nebulosa constituyen así una secuencia continua sin rupturas bruscas que se extiende a lo largo de millones de años. En el contexto del núcleo de la galaxia, esa secuencia es solo un capítulo,
dentro de un relato mucho más amplio, pero un capítulo que ilumina con claridad cómo una sola estrella muy masiva puede transformar el rincón de espacio que ocupa. En torno a Pistol Star, la vida diaria de una estrella supermasiva se desarrolla como un flujo continuo de energía que rara vez muestra sobresaltos cuando se observa en escalas humanas de tiempo. La estrella mantiene un brillo enorme, con una luminosidad que supera en millones de veces la del Sol, y su superficie se sostiene a temperaturas tan altas que emite sobre todo en tonos azulados y ultravioleta. Esa emisión intensa empuja hacia afuera las capas externas de modo que la materia en la región más superficial nunca permanece mucho tiempo en el mismo lugar y se desliza lentamente hacia el espacio. El viento estelar que nace así transporta partículas cargadas y gas caliente que salen de la estrella a velocidades de cientos o miles de kilómetros por segundo, aunque en la narración se perciben como una corriente tranquila y constante. Al abandonar la superficie, ese flujo de materia se expande y empieza a encontrar el gas más frío que todavía flota alrededor de la estrella, producto de expulsiones anteriores o restos de la nube donde nació. En las zonas de encuentro se forman frentes de choque, donde el gas se comprime, se calienta y emite una luz característica que en ciertas longitudes de onda dibuja arcos y filamentos. La nebulosa que rodea a Pistol Star se puede imaginar como una burbuja irregular que conserva estas huellas con capas que no son perfectas ni simétricas, pero que guardan la memoria de diferentes episodios de pérdida de masa. Cada capa representa un momento en el que la estrella expulsó material con más intensidad, quizá durante fases breves de inestabilidad en su interior, y después volvió a una condición algo más tranquila. El resultado visto con calma es una envoltura estratificada donde los límites entre capas se difuminan y se mezclan, como si se tratara de anillos de humo que con el tiempo se superponen y se funden en una sola nube. En este entorno, la luz que sale de la estrella viaja a través de la nebulosa y se filtra de distintas maneras según la densidad y la composición del gas y del polvo que encuentra en su camino. Algunas regiones aparecen más brillantes porque allí el gas está más concentrado y más fuertemente ionizado, mientras otras quedan en penumbra suavemente iluminadas por radiación que ha sido dispersada varias veces. La imagen global de la nebulosa refleja este equilibrio entre zonas claras y zonas tenues y se adapta con naturalidad a una narración pausada en la que nada parece romperse de forma repentina. En el interior de la estrella, el motor de toda esta actividad sigue siendo la fusión nuclear, que transforma elementos ligeros en más pesados y libera enormes cantidades de energía. A diferencia de lo que ocurre en estrellas de menor masa, donde el combustible se consume lentamente, aquí el ritmo es mucho más acelerado y obliga a la estrella a vivir una existencia condensada. Aunque estos procesos pueden describirse con números y ecuaciones en este relato, se perciben como variaciones suaves en la respiración de la estrella, que a veces exhala con más fuerza y otras veces con un soplo más moderado. El entorno responde a cada cambio de esa respiración con pequeños reajustes, comprimiéndose un poco más en algunos sectores y relajándose en otros hasta que de nuevo se alcanza un estado casi constante. En una estrella como Pistol Star, el equilibrio entre gravedad y presión de radiación es delicado y cualquier variación en la composición del núcleo puede desplazarse hacia afuera y modificar las capas externas. Sin embargo, en la escala de una vida humana, todo este juego de fuerzas se desarrolla de manera tan lenta que resulta completamente imperceptible. La estrella mantiene para quien observa una apariencia estable, con un brillo que puede cambiar solo de forma sutil a lo largo de décadas. La nebulosa que la envuelve también evoluciona, pero sus transformaciones requieren siglos o milenios para hacerse evidentes de modo que cada imagen capturada
es solo una instantánea de un proceso muy prolongado. En el contexto del núcleo de la galaxia, esta calma aparente se suma a la de otras estrellas masivas que siguen ciclos parecidos y juntas alimentan el resplandor general del centro. El gas expulsado por Pistol Star mezclado con el de otras estrellas vecinas acabará integrándose en nubes más grandes, donde podría enfriarse de nuevo y contribuir a futuros episodios de formación estelar. Así, incluso mientras brilla con una intensidad extrema, la estrella participa en una circulación lenta de materia y energía que conecta generaciones sucesivas de astros. Esa circulación convierte a la nebulosa en un eslabón de una cadena más amplia y al mismo tiempo refuerza la sensación de continuidad y de suavidad que impregna toda la escena. La imagen final de esta sección es la de Pistol Star, soplando de forma constante su viento azul, rodeada por capas de gas modeladas por miles de años de interacción, mientras el núcleo de la Vía Láctea gira alrededor como un fondo inmenso y sereno. En los instrumentos que miran hacia el centro de la galaxia Pistol Star, no aparece como una figura aislada, ni como una imagen nítida, sino como una fuente que solo se distingue cuando los datos se procesan con cuidado y se comparan distintas longitudes de onda. Las observaciones que la revelan requieren tiempos de exposición largos, espejos pulidos con precisión extrema y detectores enfriados hasta temperaturas muy bajas, porque la luz que llega ha viajado durante decenas de miles de años y es débil después de atravesar tantas capas de polvo. En este contexto, la estrella se convierte menos en un punto brillante y más en un conjunto de números, curvas y mapas, que interpretados con paciencia dibujan su presencia. Cada espectro registrado muestra cómo la atmósfera estelar absorbe y emite luz a diferentes energías, dejando líneas finas que indican la presencia de elementos químicos y condiciones físicas. Algunas de esas líneas aparecen ensanchadas, otras desplazadas, y en ese patrón se reconoce la huella de vientos intensos, temperaturas extremas y movimientos turbulentos en las capas externas. La intensidad total medida permite estimar la luminosidad y al compararla con la distancia aproximada al centro de la Vía Láctea, se deduce cuánta energía está produciendo la estrella en su interior. Los modelos que se usan para interpretar estos datos no son retratos exactos, sino esquemas simplificados que simulan el comportamiento de una estrella muy masiva bajo distintas condiciones. Ninguna de estas magnitudes se conoce con absoluta certeza y los valores publicados suelen venir acompañados de intervalos de posible variación, reflejo de la complejidad del objeto estudiado. Más allá de los números, lo que estos análisis muestran es una imagen coherente de una estrella que vive al límite de la estabilidad sostenida por un delicado equilibrio entre gravedad y radiación. En los mapas de alta resolución, la nebulosa que la rodea aparece también descompuesta en regiones con zonas donde las líneas espectrales indican gas más caliente y otras donde predominan señales de enfriamiento. Ese enriquecimiento es importante para la evolución general de la galaxia, porque el gas reciclado podrá formar en el futuro nuevas generaciones de estrellas con una química distinta a la original. Al mismo tiempo, la comparación entre Pistol Star y otras estrellas del cúmulo permite situarla dentro de una secuencia evolutiva, identificando cuáles son más jóvenes, cuáles se encuentran en etapas similares y cuáles ya muestran signos de haber avanzado más en su ciclo vital. En esta secuencia, Pistol Star ocupa una posición destacada como ejemplo de fase muy luminosa en una vida corta, una etapa en la que la pérdida de masa es intensa, pero aún no ha desembocado en una transformación final. Los datos recopilados a lo largo de décadas muestran variaciones suaves en brillo y en ciertas líneas del espectro, lo que indica cambios en la atmósfera sin alterar la estructura general. Estas variaciones se pueden interpretar como pulsaciones, como ajustes internos,
que redistribuyen energía y materia en capas cercanas a la superficie, reorganizando el perfil del viento estelar. En el plano de la nebulosa, las imágenes tomadas con años de diferencia insinúan desplazamientos mínimos en algunos filamentos coherentes con la expansión lenta del gas que fue expulsado tiempo atrás. Cada nueva observación añade una capa sobre la anterior, como si se fueran superponiendo transparencias de un mismo paisaje en distintas noches hasta componer un relato continuo. El proceso de análisis sigue una ruta parecida porque combina series de datos obtenidos por telescopios distintos, tanto en órbita como en la superficie, cada uno sensible a una franja específica del espectro electromagnético. Al unir todas estas piezas emerge una representación más completa de la estrella y su entorno, aunque siempre queda un margen de misterio que no se puede eliminar. Ese margen recuerda que las mediciones están condicionadas por la distancia enorme por la presencia del polvo y por las limitaciones de los instrumentos, y que cualquier conclusión es en el fondo una aproximación refinada. Sin embargo, incluso con estas limitaciones, la figura de Pistol Star se perfila con nitidez suficiente para entender su papel en el núcleo galáctico, su influencia sobre el gas circundante y la brevedad relativa de su existencia. Vista así como un conjunto de señales cuidadosamente recogidas y combinadas, la estrella deja de ser solo una metáfora de bala azul y se convierte en un laboratorio natural de física extrema. Al mismo tiempo, la narración puede regresar una y otra vez a la imagen inicial, una región densa y polvorienta, donde detrás de la opacidad aparente, una fuente silenciosa de luz y viento sigue trabajando sobre la materia que la rodea. Esa persistencia, ese trabajo continuo a lo largo de millones de años, se condensa en las gráficas y en los mapas, como un trazado suave sin sobresaltos bruscos, que acompaña el giro lento del centro de la galaxia. De esta manera los datos técnicos, las mediciones y los modelos se transforman en una historia tranquila sobre cómo se conoce a una estrella lejana y cómo esa estrella devuelve a su entorno parte de lo que un día recibió en forma de gas primordial. En el paisaje amplio del centro galáctico, Pistol Star no actúa sola, sino como parte de una red de influencias compartidas que se superponen y se equilibran. A su alrededor, otros miembros del cúmulo quintuplet emiten también radiación intensa y vientos fuertes, de manera que el gas común siente la suma de todas esas presiones. La región se comporta como un taller natural en el que la materia interestelar se comprime, se calienta, se ioniza y más tarde se enfría otra vez, siguiendo ciclos que se extienden a lo largo de millones de años. Sobre ese fondo, la contribución de Pistol Star destaca por su gran luminosidad y por la cantidad de masa que expulsa en forma de viento y de estallidos suaves. Cada flujo de partículas que sale de la estrella lleva energía hacia el gas circundante y modifica poco a poco la temperatura y la densidad de las nubes cercanas. Así, incluso sin producir cambios bruscos en un instante, la estrella va tallando a cámara muy lenta el entorno en el que vive. A escalas un poco mayores, todo el cúmulo se mueve alrededor del centro de la galaxia, trazando órbitas influenciadas por el agujero negro supermasivo que reside en el corazón de la Vía Láctea. Esas órbitas se suceden una tras otra, casi inalteradas durante larguísimos intervalos de tiempo, y convierten al cúmulo en un pequeño sistema que gira dentro de otro sistema mayor. La combinación de este movimiento orbital y de la actividad interna de las estrellas crea un flujo constante de energía que se derrama en forma de luz y de gas hacia el medio interestelar del núcleo. Pistol Star, al encontrarse entre las más masivas del conjunto, contribuye de manera notable a ese flujo, sobre todo en fases en las que su pérdida de masa se hace más intensa.
En muchas simulaciones de galaxias parecidas a la Vía Láctea, se incluye el efecto global de estrellas de este tipo para representar la retroalimentación que impide que el gas se acumule y colapse de forma excesiva en el centro. Aunque el nombre de la estrella no aparece en esos modelos, las propiedades que se le atribuyen sirven como ejemplo de los procesos que se quieren recrear. De este modo, lo que ocurre alrededor de Pistol Star no es solo una curiosidad local, sino una pieza de un mecanismo más amplio que regula la formación estelar en regiones densas. La nebulosa que la rodea recoge el testimonio de esa interacción, porque en sus filamentos se observa cómo los frentes de ionización avanzan, se curvan y se detienen según la distribución de densidades. En las partes donde el gas es más resistente, los frentes pueden quedar atrapados creando zonas de brillo prolongado. En otras, pueden abrirse paso y cavar corredores que conectan con volúmenes menos densos. Todo esto da lugar a una geometría compleja que vista con calma sugiere capas superpuestas de historia estelar. Otro aspecto importante es el enriquecimiento químico que producen estrellas de esta clase cuando expulsan material procesado en su interior. El gas que abandona Pistol Star está cargado de elementos que no existían en el universo primitivo, formados durante la fusión de núcleos ligeros dentro de la estrella. Al mezclarse con las nubes del núcleo galáctico, ese gas cambia la composición de la materia disponible para futuras generaciones de estrellas y potencialmente de planetas. En la narración este proceso puede percibirse como una lenta contaminación benigna, donde pequeñas cantidades de nuevos ingredientes se dispersan por el entorno. Con el paso de muchos ciclos, el núcleo de la galaxia se vuelve químicamente más rico, y regiones que antes contenían casi solo hidrógeno y helio pasan a incluir una variedad más amplia de elementos. Pistol Star participa de manera activa en ese enriquecimiento, no mediante un único acontecimiento violento, sino a través de una suma de episodios de pérdida de masa a lo largo de su vida. Esta contribución se añade a la de miles de otras estrellas masivas y juntas generan una atmósfera interna muy distinta de la que habría sin ellas. Al mismo tiempo, la radiación que emiten mantiene ionizado gran parte del gas, impidiendo que se enfríe demasiado rápido y frenando la formación de nuevas estrellas en algunos sectores. La región adopta así un equilibrio dinámico en el que la materia se mantiene suspendida entre la tendencia a colapsar y la tendencia a dispersarse, una tensión suave que se prolonga durante eras. Desde una perspectiva todavía más amplia, el conjunto del núcleo galáctico con su agujero negro central, sus cúmulos y sus nubes iluminadas, gira alrededor del centro de masa de la Vía Láctea, mientras toda la galaxia se traslada por el espacio intergaláctico. En esa escala, Pistol Star es solo un punto más en el mapa, pero un punto que deja un rastro medible en la luz y en el gas. La imagen mental puede regresar entonces a la metáfora de la bala azul, no como símbolo de violencia, sino como una concentración muy intensa de energía que atraviesa lentamente el tejido del núcleo galáctico. Ese paso prolongado, casi inmóvil para cualquier calendario humano, mantiene la escena iluminada y permite que a través de los instrumentos se reciba aún la señal de una estrella que ya ha recorrido gran parte de su camino. De este modo, la trayectoria de Pistol Star enlaza el lenguaje de la física estelar con la visión tranquila de un cielo profundo que sigue girando sin prisa alrededor de su centro oscuro. En el interior de Pistol Star, las reacciones nucleares siguen avanzando hacia etapas cada vez más profundas, y el núcleo se enriquece lentamente con elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Esa transformación interna no se percibe en la superficie como un cambio brusco, sino como una variación gradual en la estructura de las capas y en la intensidad del flujo de energía que asciende hacia afuera. Con el tiempo,
la estrella ajusta su equilibrio entre la presión de radiación y la gravedad, y pequeñas diferencias en la composición pueden traducirse en fases algo más infladas o algo más compactas. Desde la distancia del centro galáctico, sin embargo, la apariencia general sigue siendo la de una luz intensa ligeramente azulada que baña la nebulosa circundante con un resplandor constante. A medida que el núcleo acumula productos de fusión, el combustible disponible para mantener la misma estructura se reduce y la estrella se desplaza a través de distintas fases de estabilidad. En algunas de ellas, las capas externas pueden expandirse y enfriarse un poco, en otras, contraerse de nuevo, pero siempre dentro de un margen que preserva la continuidad de la escena. Cada una de estas etapas deja pequeñas huellas en la forma del viento estelar, en la densidad de la materia expulsada y en el brillo de la nebulosa que la envuelve. La imagen de la bala azul puede imaginarse entonces no como un objeto rígido, sino como algo que cambia de forma lentamente mientras sigue avanzando por el tiempo a una velocidad que escapa a cualquier calendario humano. Para el cúmulo quíntuple y el medio interestelar cercano, estas transformaciones significan cambios suaves en la cantidad de energía y de material enriquecido que reciben de Pistol Star. El gas ionizado se reorganiza, algunas cavidades se abren un poco más, otras se rellenan con nuevo material que llega desde la estrella, y el dibujo completo de la nube evoluciona de forma casi imperceptible de una época a otra. Cuando el combustible del núcleo se agote en las capas donde ahora se desarrollan las reacciones, la estructura interna tendrá que reajustarse y la estrella podría entrar en etapas más inestables. En esos periodos es probable que aumenten las pulsaciones, que se intensifiquen los episodios de pérdida de masa y que la nebulosa reciba nuevas oleadas de gas. La superficie vista desde lejos podría mostrar variaciones más marcadas de brillo, aunque aún repartidas en intervalos de tiempo tan largos que resultan suaves para cualquier observador. El final físico de un objeto como Pistol Star, ya sea en forma de explosión violenta o de colapso silencioso hacia una configuración más compacta, pertenece a un futuro que se sitúa a una distancia segura para la escala humana. Lo que interesa en este tramo del relato es la preparación lenta para ese final, un proceso en el que la estrella reorganiza su interior y trabaja sobre su entorno sin romper la calma general del paisaje. En cada fotón que sale de su superficie se esconde una pequeña parte de esa historia, porque su energía, su color y su tiempo de viaje registran la etapa concreta en la que la estrella se encuentra. Incluso sin seguir cada detalle técnico, basta imaginar que cada paquete de luz recoge información sobre la temperatura, la densidad y los movimientos del gas que atraviesa. Este ritmo tan pausado permite contemplar la vida de Pistol Star como una secuencia de imágenes fijas en las que cada cuadro presenta la misma bala azul rodeada de la misma nube, con apenas matices nuevos en su contorno. El núcleo de la galaxia continúa girando a su alrededor, los otros cúmulos siguen sus órbitas, y el agujero negro central mantiene su dominio gravitatorio, mientras la estrella avanza casi sin esfuerzo aparente hacia un desenlace que aún queda lejos. En algún punto de ese futuro, la materia que hoy forma parte de sus capas externas habrá abandonado la estrella, habrá enriquecido la nebulosa y tal vez se habrá mezclado con nubes más grandes preparadas para generar nuevos ciclos de formación estelar. De esa manera, la vida rápida de Pistol Star se convertirá en materia prima para otros astros, y el núcleo de la Vía Láctea conservará en su composición química la memoria de esta fase de brillo extremo. Por ahora, la escena que llega a los instrumentos y a la imaginación es la de una luz firme, un viento constante y una nebulosa moldeada por millones de pequeñas decisiones físicas que se toman en el interior de la estrella.
Cada detalle encaja dentro de un cuadro mayor, donde el centro galáctico se percibe como un entorno que acepta, transforma y redistribuye la energía de sus habitantes más extremos, sin perder jamás la sensación de continuidad. En esa continuidad, la figura de Pistol Star sigue resaltando como una bala azul que atraviesa lentamente el corazón polvoriento de la galaxia, dejando tras de sí un rastro de gas iluminado y de elementos nuevos que algún día formarán parte de otras historias estelares. En algún punto entre la superficie luminosa de Pistol Star y las capas oscuras de polvo que cubren el centro de la galaxia, la luz emprende un viaje silencioso que dura decenas de miles de años. Cada fotón que abandona la estrella sale marcado por la temperatura de las capas que atraviesa, por la velocidad del gas que se desplaza y por la química de la atmósfera que lo libera. En los alrededores inmediatos, la radiación es tan intensa que mantiene ionizado el gas de la nebulosa, arrancando electrones de los átomos y generando un resplandor suave que rodea a la estrella como un halo irregular. Más lejos el polvo absorbe parte de esa energía, se calienta ligeramente y vuelve a emitir en longitudes de onda más largas, de modo que el color original se transforma, pero la señal no se pierde. Al describir este viaje, la escena se mantiene serena como una sucesión de capas translúcidas que la luz va atravesando sin prisa. Cerca de la superficie estelar, el campo de radiación ejerce una presión clara sobre la materia y el viento que se forma allí arrastra consigo partículas cargadas que se mezclan con el gas de la nebulosa. Ese viento no es uniforme porque responde a cambios en la estructura de las capas externas y a pulsaciones suaves que recorren la estrella desde el interior. En algunas direcciones, la materia expulsada encuentra menos resistencia y se abre camino con más facilidad, formando canales por los que la energía escapa de manera preferente. En otras topa con regiones de gas más denso que frenan el avance y acumulan material en frentes curvos que se iluminan con un brillo más intenso. La combinación de todas estas trayectorias produce un paisaje complejo en la nebulosa, donde arcos, filamentos y cavidades aparecen como huellas del diálogo entre luz, viento y gas. En imágenes infrarrojas de alta resolución, estas estructuras delicadas se sugieren como variaciones suaves de brillo, con líneas apenas marcadas que dibujan la silueta de burbujas en expansión. El observador puede imaginar cómo esas burbujas crecen con lentitud, empujando el gas hacia afuera y dejando detrás regiones de menor densidad. Allí donde dos frentes impulsados por estrellas diferentes se encuentran, el gas puede comprimirse aún más, generando pequeños nudos, donde en tiempos muy largos podrían desencadenarse nuevos episodios de formación estelar. De este modo, el material que una vez formó parte de Pistol Star no solo se dispersa, sino que siembra condiciones para futuros ciclos dentro del núcleo galáctico. Más cerca del centro de la galaxia, la influencia del agujero negro supermasivo se suma a la de las estrellas masivas, curvando trayectorias y controlando el movimiento global del gas. El campo gravitatorio central no interrumpe el viaje de la luz, pero modula las órbitas de cúmulos enteros, incluida la ruta del grupo que alberga a Pistol Star. Cada vuelta alrededor del corazón oscuro dura millones de años y mantiene a la estrella y a su nebulosa dentro de un entorno donde los encuentros con otras nubes y otros cúmulos son posibles. Estos encuentros no se perciben como colisiones violentas en esta narración, sino como aproximaciones suaves, en las que campos de radiación y de gravedad se superponen y se influyen mutuamente. Las nubes pueden deformarse un poco, los caminos del gas pueden desviarse, y la luz que llega hasta los instrumentos lleva un registro sutil de esas interacciones. A escala mayor, el conjunto del núcleo galáctico actúa como una reserva de energía
y de materia reciclada que se renueva lentamente. Pistol Star aporta a esa reserva una fracción de su masa y de su luminosidad durante el breve intervalo de su vida, pero esa fracción deja una marca medible. La cantidad de elementos pesados en el gas del centro sugiere cuántas generaciones de estrellas masivas han vivido y muerto allí antes, y la presencia actual de objetos como este indica que el proceso continúa. La galaxia sostiene así un equilibrio en el que la formación de estrellas nuevas compensa en parte la desaparición de las más antiguas y el colapso de otras en remanentes compactos. Mientras tanto, la imagen mental puede volver una y otra vez a la bala azul, que avanza casi inmóvil sobre el fondo oscuro del núcleo. Su luz modulada por capas de gas polvo y campos gravitatorios sigue siendo lo bastante intensa como para trazar un sendero visible en los datos recogidos por telescopios lejanos. Ese sendero se dibuja como una curva suave en gráficos y como una mancha puntual en mapas, pero en esta escena se traduce en un punto constante que ilumina un pequeño volumen de espacio. Alrededor, el cúmulo, las nubes y el agujero negro central continúan su danza lenta y el núcleo de la Vía Láctea gira como un todo en una coreografía silenciosa. Dentro de esa coreografía, el papel de Pistol Star es el de una fuente de energía concentrada que, sin romper la calma general, transforma con paciencia el rincón preciso del cosmos en el que se encuentra y deja preparado el escenario para historias estelares que aún no han comenzado. En el cielo nocturno visto desde la Tierra, la región donde se encuentra Pistol Star no destaca por un punto brillante, sino por una franja densa de oscuridad y de luz difusa que atraviesa la bóveda celeste. En esa franja conocida como la banda central de la Vía Láctea, el polvo bloquea gran parte de la luz procedente del núcleo y crea zonas donde las estrellas aparecen apretadas sobre un fondo lechoso. Detrás de esa apariencia compacta, sin embargo, se esconde la estructura real del centro galáctico con sus cúmulos, sus nubes y sus estrellas supermasivas dispersas en distintas profundidades. Pistol Star forma parte de ese entramado, aunque su luz directa no llega a los ojos humanos y solo se revela plenamente cuando se emplean los instrumentos adecuados. La narración puede imaginar cómo, mientras la noche avanza en la superficie de un planeta, la bala azul sigue brillando muy lejos envuelta por su nebulosa, sin importar que casi nadie la vea de forma directa. En un mapa mental, la posición de la estrella se marca en algún punto cerca del corazón de la galaxia, rodeada por líneas que representan órbitas de otros cúmulos y por manchas que simbolizan nubes densas de gas. Alrededor, una multitud de estrellas menos masivas completa el fondo, aportando su luz a la luminosidad general del núcleo. A esta escala, Pistol Star es un foco particularmente intenso, que sin embargo se integra con discreción en el paisaje global. La energía que emite se reparte entre radiación que escapa al espacio y radiación que se absorbe y se remite dentro del propio núcleo galáctico, de modo que su influencia se extiende más allá de la nebulosa que la rodea. En la Vía Láctea, otras estrellas masivas situadas en regiones diferentes actúan de manera parecida en cúmulos lejanos del centro o en brazos espirales donde el gas se concentra. Comparada con ellas, Pistol Star se distingue por la combinación de alta masa-luminosidad extrema y posición cercana al núcleo, un lugar donde la gravedad y la densidad de materia son especialmente fuertes. Esta combinación convierte a la estrella en un ejemplo útil para entender cómo se comportan los objetos más energéticos en ambientes tan densos. Aún así, la escena no se describe como un escenario de tensión, sino como una composición equilibrada, donde cada elemento ocupa su sitio. La bala azul mantiene su resplandor dentro de la nube, el cúmulo quintuplet prosigue su órbita alrededor del centro,
y la galaxia entera gira lentamente sobre sí misma. Desde la perspectiva de escalas aún mayores, la Vía Láctea se ve como una de muchas galaxias en el universo cercano, y su núcleo brillante es solo un punto dentro de mapas más amplios. En esos mapas, Pistol Star desaparece por completo como objeto individual, pero su contribución a la luminosidad total del centro sigue formando parte de la suma. Esta pérdida progresiva de detalle al pasar de una escala a otra refuerza la sensación de que la estrella es al mismo tiempo singular y anónima importante en su vecindario y modesta en el conjunto de la estructura cósmica. La vida corta de una estrella tan masiva contrasta con la vida mucho más larga de la galaxia que la alberga, y ese contraste se percibe como una diferencia de ritmos. La galaxia gira con un periodo que se mide en cientos de millones de años, mientras que Pistol Star recorre todas sus fases en solo unos pocos millones. Sin embargo, ambos procesos coexisten sin interferirse de forma dramática, como dos relojes que avanzan a velocidades distintas, pero sincronizados dentro del mismo marco. En el fondo, el núcleo de la Vía Láctea sigue acumulando y redistribuyendo materia y estrellas como esta actúan como pasos intermedios en esa circulación. La materia que ahora brilla en Pistol Star procedía de nubes antiguas que fueron comprimidas por generaciones previas de estrellas y por el campo gravitatorio del centro. Más adelante esa misma materia regresará al medio interestelar enriquecida con nuevos elementos lista para participar en otros ciclos de formación estelar. La bala azul no es por tanto un punto final, sino una etapa intermedia en la transformación de la materia dentro del núcleo galáctico. La imagen que queda al final de esta sección es la de una cadena de escalas que se encadenan sin cortes bruscos desde la superficie caliente de la estrella hasta el disco completo de la galaxia y más allá. En cada escala, la presencia de Pistol Star adopta un aspecto distinto núcleo que fusiona elementos fuente brillante en un cúmulo joven, punto de energía dentro del centro galáctico, contribución minúscula a la luz de una galaxia lejana. Aún así, la metáfora de la bala azul se mantiene como un hilo que permite seguir su rastro, incluso cuando la resolución de la mirada se diluye. Mientras la Vía Láctea rota silenciosa, ese hilo permanece tensado entre la estrella y el ambiente que la rodea, y el núcleo polvoriento conserva en su brillo suave la huella de este objeto extremo. En otros rincones de la Vía Láctea, estrellas masivas de distintas edades y entornos repiten con variaciones la misma historia general que vive Pistol Star en el núcleo galáctico. Algunas se encuentran en brazos espirales incrustadas, en regiones de formación estelar más tranquilas, donde el polvo y el gas están menos comprimidos y donde el campo gravitatorio del centro ejerce una influencia más suave. Otras habitan cúmulos compactos que no se acercan tanto al agujero negro central, pero que comparten con el quíntuplet la densidad extrema de estrellas jóvenes y luminosas. Comparar todas estas poblaciones permite trazar una especie de mapa evolutivo en el que cada punto representa una manera distinta de ser una estrella masiva. En ese mapa, Pistol Star ocupa una posición marcada por la combinación de alta luminosidad, pérdida intensa de masa y ubicación en un entorno muy denso cerca del corazón de la galaxia. El hecho de que esta estrella se encuentre en un ambiente tan diferente al de otras supergigantes azules y variables luminosas azules ofrece una oportunidad especial para estudiar cómo el contexto modifica la vida de estos objetos. Mientras en regiones más alejadas, el gas puede disiparse con relativa facilidad cerca del centro, la materia se encuentra atrapada por campos gravitatorios superpuestos y por vientos procedentes de múltiples fuentes. En ese escenario, cada estrella masiva influye sobre las demás en una medida difícil de separar, y sin embargo, los rasgos individuales se pueden reconocer en el brillo y en los espectros que se obtienen. Pistol Star destaca por el tamaño de su nebulosa
y por la intensidad de la radiación que emite rasgos que se suman a los de otras estrellas vecinas para definir el relieve luminoso del núcleo. Mirar a esta estrella en contexto significa recordar que no se trata de una excepción aislada, sino de una pieza dentro de una familia más amplia de objetos extremos que también existen en otras galaxias. En galaxias lejanas, donde no se pueden distinguir estrellas individuales con tanta precisión, la luz conjunta de miles de objetos similares aparece como un resplandor difuso alrededor de los centros activos. Esa luz medida desde enormes distancias contiene de manera integrada las contribuciones de muchas estrellas que pasan por fases comparables a la de Pistol Star. De este modo, conocer en detalle lo que ocurre aquí ayuda a interpretar señales más lejanas que de otro modo quedarían como manchas sin forma. La bala azul del núcleo de la Vía Láctea se convierte entonces en un modelo a escala, un ejemplo cercano, cuya física se puede estudiar con más cuidado. A medida que los instrumentos mejoran con espejos mayores y detectores más sensibles, es posible seguir detalles cada vez más finos de su nebulosa, de su viento y de sus posibles pulsaciones. Observaciones repetidas permiten detectar ligeros cambios en la distribución del gas, variaciones suaves en brillo y pequeñas alteraciones en las líneas espectrales que informan de la dinámica interna. Cada nueva generación de telescopios añade resolución o profundidad y amplía la capacidad de distinguir estructuras que antes se confundían con el fondo. A pesar de este aumento de detalle, la imagen general sigue siendo compatible con una narración tranquila, porque los cambios que se registran se distribuyen en escalas de tiempo tan largas que ningún salto resulta brusco. El conocimiento se acumula por capas como las de la propia nebulosa y construye una comprensión cada vez más completa de cómo una estrella tan masiva puede existir durante un intervalo limitado sin desintegrarse de inmediato. Pistol Star sirve también como recordatorio de que la vida estelar abarca una gran diversidad de caminos, desde estrellas pequeñas y longevas hasta estas gigantes que consumen su combustible con rapidez. Mientras una enana roja puede brillar durante cientos de miles de millones de años, una estrella como la que ocupa el centro de esta historia apenas dispone de unos pocos millones. Sin embargo, ambas forman parte del mismo ciclo cósmico de transformación de la materia, cada una con su ritmo y con su papel en la química general de la galaxia. El gas expulsado por objetos masivos enriquece el medio con elementos pesados, y ese medio alimenta después la formación de estrellas más pequeñas y duraderas. La bala azul, con su luminosidad extrema y su vida corta, contribuye así a preparar el escenario en el que mucho más tarde otros astros menos llamativos mantendrán una luz más tenue pero más persistente. En el núcleo de la Vía Láctea, esta cooperación de ritmos diferentes se traduce en un paisaje donde conviven estrellas jóvenes y brillantes restos de explosiones antiguas y nubes que esperan todavía su turno para colapsar. La presencia de Pistol Star en ese paisaje añade una nota particular, un foco de energía concentrada que marca una etapa definida del ciclo. Cuando llegue el momento de su transformación final, el material que la compone se redistribuirá en nuevas formas, quizás como parte de un remanente compacto, quizás como gas incorporado a otras nubes. Desde ahora hasta entonces, la escena sigue dominada por el brillo continuo por el viento que esculpe la nebulosa y por el giro lento del núcleo alrededor del centro de gravedad galáctico. La estrella, el cúmulo y la galaxia entera avanzan así en silencio unidos por la misma gravedad y por el mismo flujo de energía que recorre el espacio entre ellos, como un río muy lento. En los modelos que describen el futuro de estrellas tan masivas como Pistol Star, la secuencia de etapas finales aparece trazada con líneas generales más que con detalles precisos, pero incluso esa visión esquemática
ayuda a situar el punto del camino en el que probablemente se encuentra. A medida que el núcleo acumula elementos más pesados, la fusión va saltando de combustible en combustible, desde el hidrógeno inicial hasta núcleos cada vez más complejos, y cada transición altera ligeramente el equilibrio entre presión de radiación y gravedad. En una estrella de tanta masa, estas fases se suceden con rapidez en comparación con estrellas de menor tamaño, de modo que lo que en otros casos puede durar cientos o miles de millones de años aquí se concentra en unos pocos millones. Mientras esto ocurre en el interior, la apariencia externa se mantiene relativamente estable durante largos intervalos y la nebulosa asociada conserva el mismo aspecto general con sus capas superpuestas de gas en expansión lenta. Los modelos sugieren que cuando el núcleo ya no puede sostener más reacciones de fusión que produzcan energía suficiente, la estructura interna se vuelve inestable y la estrella se encamina hacia un episodio de colapso. Ese colapso, dependiendo de la masa exacta y de la rotación, puede desencadenar una explosión que expulse de golpe una fracción considerable de las capas externas o conducir a la formación directa de un objeto compacto muy denso. En el caso de una estrella como Pistol Star, las posibilidades incluyen un final como supernova muy energética o un colapso que deje atrás un agujero negro de masa estelar. Sin embargo, el relato no necesita entrar en la violencia de ese desenlace, porque se centra en el largo tramo previo en el que la estrella prepara su destino sin romper la calma general del núcleo galáctico. En ese tramo, cada nueva capa de gas que abandona la superficie se suma a la nebulosa y enriquece el entorno con elementos procesados en el interior. El viento estelar se vuelve una especie de mensajero que adelanta parte de lo que se liberaría en un evento final, pero lo hace con un ritmo mucho más lento y constante. El gas que llega al medio interestelar cercano contiene ya semillas de esos elementos pesados que más tarde aparecerán en el material de futuras nubes. La estrella de este modo reparte su legado en dos tiempos, uno continuo a través del viento y de episodios de expulsión más tranquilos, y otro concentrado asociado a su transformación final. Para el cúmulo y para el núcleo de la galaxia, ambas fases forman parte de un mismo proceso de reciclaje de materia. La diferencia principal es la escala temporal y la densidad de energía con la que se distribuye el material. La vida de Pistol Star vista en conjunto puede describirse como una sucesión de estados en los que la materia pasa de ser gas frío en una nube a convertirse en núcleo caliente de estrella, y más tarde vuelve al medio interestelar transformada químicamente. Esa secuencia no se presenta como una cadena de episodios dramáticos, sino como una evolución suave en la que la naturaleza del gas cambia de forma silenciosa. A lo largo de millones de años, los átomos que hoy residen en la superficie luminosa de la estrella viajarán hacia regiones más frías, se mezclarán con otros materiales y participarán en nuevas historias estelares. Es posible que algunos terminen integrados en estrellas menos masivas que vivirán mucho más tiempo y emitirán una luz más tenue pero más duradera. Otros pueden acabar en discos de gas y polvo alrededor de estrellas jóvenes, contribuyendo a la formación de planetas y de cuerpos menores. En cualquier caso, el destino de esa materia se inserta en la continuidad de la evolución galáctica. Desde una perspectiva humana, toda esta cadena de transformaciones resulta tan lenta que se percibe como un estado casi fijo. Los telescopios captan una imagen de Pistol Star que dentro de la vida de varias generaciones cambia solo en matices muy finos. La estrella se mantiene como un punto intenso en mapas infrarrojos. La nebulosa conserva su forma general y la posición en el núcleo galáctico apenas se modifica. Las predicciones sobre su futuro parten de esta quietud aparente y de la comprensión acumulada sobre otras estrellas masivas
que ya han pasado por fases similares. El conocimiento se construye combinando observaciones de objetos en diferentes momentos de su evolución hasta dibujar un ciclo razonable. Dentro de ese ciclo, el presente de Pistol Star representa una etapa avanzada pero aún luminosa, en la que la estrella sigue aportando energía al entorno y moldeando su nebulosa. La metáfora de la bala azul ayuda a imaginar esta situación, un proyectil de luz que se desplaza por el tiempo atravesando un espacio cargado de gas y polvo, mientras se va transformando internamente sin alterar de inmediato su apariencia externa. El corazón de la Vía Láctea continúa girando a su alrededor, y el cúmulo que la alberga sigue su órbita como si nada extraordinario estuviera a punto de ocurrir. Sin embargo, la física que rige el interior de la estrella avanza con paso firme hacia un punto en el que el equilibrio dejará de ser posible. En ese sentido, la calma del núcleo esconde en cada estrella masiva la preparación silenciosa de un final que solo se manifestará plenamente cuando las condiciones internas lo exijan. Hasta entonces, Pistol Star sigue brillando con su luminosidad extrema soplando su viento sobre la nebulosa y manteniendo el papel de una de las fuentes más intensas en la región donde se encuentra. El relato puede detenerse en este momento extendido, en el que el futuro ya está escrito en términos generales, pero la escena actual sigue dominada por la estabilidad aparente y por el resplandor constante que envuelve la bala azul en el corazón polvoriento de la galaxia. En la práctica de la observación astronómica, Pistol Star funciona como un banco de pruebas en el que se contrastan teorías sobre la evolución de estrellas muy masivas y sobre el comportamiento del gas en entornos extremos. Cada campaña de observación, ya sea desde telescopios en tierra o desde instrumentos en órbita, añade una pieza nueva a un mosaico que aún está incompleto, pero que con el tiempo revela patrones cada vez más claros. Esos patrones permiten relacionar la intensidad de la emisión, la forma de la nebulosa y la composición del gas, con modelos que describen cómo la estrella pierde masa y cómo redistribuye energía en el núcleo galáctico. En las imágenes de alta resolución, pequeñas variaciones en el brillo de arcos y filamentos dan pistas sobre la densidad local y sobre la velocidad del gas, mientras que los espectros registran la firma química de los elementos expulsados. Los datos no aparecen como una secuencia de cifras aisladas, sino como mapas y curvas que, interpretados con calma, dibujan una historia coherente de interacción entre la estrella y su entorno. La información acumulada sugiere que la nebulosa no es un objeto estático, sino una estructura en expansión que se modifica de forma gradual, respondiendo a cambios en la intensidad del viento estelar y a la presencia de otras fuentes de radiación cercanas. En algunos sectores, el gas parece avanzar más deprisa, en otros se estanca, y el contorno de la nube refleja esta diversidad con bordes irregulares y zonas de brillo desigual. Dentro de este paisaje, Pistol Star se mantiene como el centro dinámico que alimenta el resplandor general, una fuente que sigue enviando oleadas de energía hacia cada rincón de la nebulosa. Los modelos hidrodinámicos que intentan reproducir esta escena parten de condiciones iniciales ideales y las dejan evolucionar bajo la acción de la gravedad, de la presión térmica y de la radiación, generando estructuras que recuerdan de forma aproximada a las que se observan. La comparación entre simulaciones y observaciones revela coincidencias, pero también diferencias que obligan a ajustar parámetros, a revisar supuestos y a mejorar la descripción de procesos físicos como la transferencia de radiación o la mezcla de gas turbulento. En ese ida y vuelta, Pistol Star actúa como un caso de estudio que pone a prueba hasta qué punto la teoría reproduce la realidad. Cada discrepancia se convierte en una oportunidad para refinar los modelos
y aproximarse un poco más a la compleja verdad del núcleo galáctico. Al mismo tiempo, la estrella se inscribe en un catálogo más amplio de variables luminosas y supergigantes azules que comparten características generales, pero que habitan en ambientes muy distintos. Comparar su comportamiento con el de objetos similares en otros cúmulos permite distinguir qué rasgos dependen de la masa y cuáles dependen del entorno. En regiones de menor densidad de gas, las nebulosas asociadas a estrellas masivas muestran formas distintas menos comprimidas y los vientos encuentran menos resistencia. En el núcleo de la Vía Láctea, en cambio, la presencia de tantas fuentes energéticas cercanas y de campos gravitatorios intensos modifica la forma en que el gas responde. Pistol Star ofrece así un punto de referencia para comprender la influencia específica de un entorno denso y polvoriento sobre la vida de una estrella extrema. Desde la perspectiva de la narración, todo este trabajo de análisis se traduce en una imagen cada vez más nítida, aunque nunca definitiva, de la bala azul en medio del caos ordenado del centro galáctico. Telescopios de diferentes épocas han mirado hacia el mismo lugar, han registrado la misma fuente y han dejado capas de información que se superponen. Las primeras detecciones apenas distinguían un brillo difuso donde el polvo opacaba casi todo, mientras que las observaciones posteriores han ido resolviendo la nebulosa y separando la contribución de la estrella central. Cada mejora instrumental equivale a afinar el enfoque en una cámara que ya estaba apuntando desde hace tiempo al mismo punto del cielo. En conjunto, los datos revelan un objeto que permanece estable en su papel general, aunque muestra señales sutiles de cambio en detalle. La luz que llega hoy a los instrumentos pertenece a fases distintas de la vida de la estrella, porque ha salido en momentos separados por intervalos que resultan insignificantes en comparación con la edad de la galaxia, pero que bastan para registrar pequeñas variaciones. Esa superposición de tiempos convierte cada imagen en una mezcla de presente y de historia reciente. Pistol Star se percibe entonces como un faro cuya intensidad y cuyo color resumen el estado actual de sus capas externas, mientras la nebulosa actúa como un archivo donde se guardan huellas de episodios anteriores. A través de esa luz, el núcleo de la Vía Láctea cuenta una parte de su propia biografía, hecha de nubes colapsadas, estrellas masivas encendidas y gas reciclado una y otra vez. La bala azul insertada en ese relato representa una etapa concreta del ciclo, un momento en el que la energía concentrada de una sola estrella contribuye de forma clara al resplandor colectivo del centro. Sin necesidad de atribuirle un protagonismo absoluto, basta reconocer que su presencia deja una marca medible en la estructura del gas y en la química del entorno. Con el paso de los millones de años, esa marca se difuminará y se integrará por completo en el fondo, pero ahora todavía se distingue como una fuente identificable. Mientras tanto, los modelos, las observaciones y las imágenes continúan refinando la visión de este rincón del cosmos, y la narración puede permanecer un tiempo más en la contemplación serena de la estrella y de su nube suspendidas en el giro lento del núcleo galáctico. Desde la distancia inmensa que separa el centro de la Vía Láctea de cualquier punto de observación humano, Pistol Star se integra en una sinfonía de señales que viajan de manera silenciosa por el espacio. Cada fotón que parte de su superficie forma parte de un flujo continuo que abandona la estrella y atraviesa la nebulosa, el polvo del núcleo galáctico, el halo de la galaxia y más allá los espacios intergalácticos. En ese recorrido, la información que contiene sobre temperatura, movimiento y composición se mantiene intacta, comprimida en pequeños paquetes de luz que avanzan sin descanso. Cuando finalmente algunos de esos fotones alcanzan un espejo pulido, en un observatorio o en un telescopio espacial,
La historia de su viaje se despliega en forma de puntos sobre un detector. Los instrumentos convierten la luz en impulsos eléctricos, los impulsos en números y los números en gráficos e imágenes que, interpretados con cuidado, devuelven la escena original. La bala azul invisible a simple vista aparece entonces como un punto reconocible en un mapa calibrado rodeado por la nebulosa que le sirve de envoltura y por el fondo denso del núcleo galáctico. Desde la perspectiva de los datos, la diferencia entre esta estrella y otras fuentes cercanas se traduce en matices de intensidad de color y de variación temporal. Sin embargo, en el plano narrativo, esos matices se convierten en rasgos de carácter, la luminosidad extrema, el viento continuo, la posición en un entorno tan compacto. La imagen mental recorre de nuevo el camino inverso desde la pantalla del instrumento hasta el núcleo de la galaxia, atravesando nubes de polvo, cúmulos y brazos espirales. En cada etapa, la presencia de Pistol Star se adapta al contexto como una nota brillante que se oye de manera distinta según el lugar desde el que se escuche la sinfonía. En el corazón de la Vía Láctea, es una de las fuentes más potentes de su vecindario inmediato. En el conjunto del núcleo es una contribución significativa pero no dominante. En la galaxia entera es una entre muchas estrellas masivas que viven y mueren moldeando el gas. Esta superposición de escalas invita a contemplar la escena con calma, como si cada nivel de detalle fuera una capa adicional en un dibujo hecho con trazos suaves. La bala azul no rompe la armonía del conjunto, sino que la enriquece, aportando su propia firma de energía a la luz que se escapa del centro galáctico. Al mismo tiempo, el gas de la nebulosa y del núcleo guarda memoria de su influencia en forma de densidades alteradas, ionización persistente y corrientes internas que se ajustan lentamente. El resultado es un entorno que nunca está completamente quieto, pero que cambia con tanta lentitud que en la escala de una vida humana puede considerarse inmóvil. En la superficie de un planeta cualquiera, mientras se suceden noches y estaciones, la banda de la Vía Láctea cruza el cielo con su brillo lechoso y el núcleo permanece oculto tras la opacidad del polvo. Detrás de esa opacidad, Pistol Star continúa su existencia acelerada, consumiendo combustible con rapidez, soplando vientos y alimentando la nebulosa que la rodea. La luz que parte hoy de sus capas externas llegará dentro de decenas de miles de años, a lugares lejanos, cuando muchas circunstancias locales hayan cambiado, pero el núcleo de la galaxia seguirá girando, y el ciclo de formación y destrucción de estrellas continuará. La historia de esta estrella se inscribe, por tanto, en un marco temporal mucho más amplio que cualquier biografía individual, y aún así puede describirse con palabras sencillas. Una estrella muy masiva nace en una nube densa, brilla con intensidad extrema durante un periodo breve, pierde masa, enriquece el entorno y finalmente se transforma en otra cosa. El caso específico de Pistol Star añade a esa secuencia la cercanía al centro galáctico, la presencia de un cúmulo joven alrededor y la forma particular de su nebulosa tallada por episodios sucesivos de pérdida de masa. Cada uno de estos elementos contribuye a que la estrella se convierta en un laboratorio natural de procesos físicos, que también ocurren en otros lugares del universo. Mientras tanto, la galaxia entera avanza a través del espacio, arrastrando consigo su núcleo denso, sus cúmulos y sus nubes, como si se tratara de un sistema único. La bala azul, aunque pequeña en comparación con esa estructura gigantesca, deja una huella reconocible en la luz del centro y en la química del gas que la rodea. Con el paso de los millones de años, esa huella se dispersará y se mezclará con otras hasta volverse indistinguible en el fondo general. Pero en el intervalo en que se la puede seguir con instrumentos y modelos, su presencia permite comprender mejor cómo funciona el corazón de una galaxia espiral.
La escena final de esta sección recupera la imagen simple de un punto azul escondido detrás de una pantalla de polvo, rodeado por una nebulosa tenue y por el resplandor suave del núcleo. El resto de la galaxia se extiende alrededor como un disco amplio, y más allá se abre el espacio profundo lleno de otras galaxias con centros igualmente activos. En medio de ese panorama, Pistol Star continúa brillando, manteniendo su lugar en el entramado de luz y gas, y sosteniendo con su resplandor constante la metáfora de una bala de energía que atraviesa con paciencia el corazón polvoriento de la Vía Láctea. En el núcleo silencioso de la narración, Pistol Star permanece como un punto fijo alrededor del cual se organiza buena parte de la imagen mental del centro galáctico. La estrella se ha visto ya desde dentro, desde fuera, desde el lenguaje de los modelos y desde la luz que llega a los instrumentos, y sin embargo sigue siendo ante todo una fuente constante de energía que habita un rincón preciso de la Vía Láctea. El cúmulo quintuplet continúa su giro alrededor del agujero negro central, la nebulosa sigue expandiéndose despacio, y el polvo del núcleo mantiene su cortina oscura de modo que el escenario general apenas cambia en la escala de unos pocos siglos. Lo que varía es la forma en que la mente recorre ese escenario, capaz ahora de asociar cada punto de luz con procesos físicos que se desarrollan en silencio durante millones de años. La bala azul incrustada en medio del gas ionizado pierde poco a poco parte de su masa, pero conserva de momento el equilibrio entre gravedad y presión de radiación que sostiene su brillo extremo. La luz que emite sale en todas direcciones y va encendiendo la nebulosa, que responde con un resplandor suave y difuso, como si fuera una nube que brilla desde dentro. Más allá, el polvo absorbe parte de esa energía y la remite en longitudes de onda más largas, de manera que el mapa infrarrojo del núcleo conserva en forma de puntos y filamentos la huella del trabajo constante de la estrella. En su entorno inmediato, el viento estelar talla cavidades, comprime regiones de gas y esculpe estructuras que más tarde servirán de semillas para nuevas condensaciones. A escalas mayores, la energía que libera contribuye a mantener ionizado el gas de una franja del núcleo y añade elementos pesados al medio interestelar que en algún momento formarán parte de otras generaciones de estrellas. Tras seguirla a través de estos distintos niveles, la narración puede situar la estrella dentro de una cadena de transformaciones más amplia, en la que ninguna fase constituye un punto final definitivo. La materia entra en la secuencia como gas frío, en una nube se enciende en forma de estrella, se enriquece con nuevas combinaciones de elementos y más tarde regresa al entorno como gas caliente y como restos de explosiones o colapsos. Pistol Star ocupa una etapa breve y brillante de esa cadena, una fase en la que la energía está muy concentrada en un volumen relativamente pequeño. Esa concentración permite estudiar con claridad los efectos de la radiación y de los vientos sobre la nebulosa, y al mismo tiempo ofrece un ejemplo tangible de la rapidez con la que pueden vivir y morir las estrellas más masivas. Frente a ellas, el núcleo de la galaxia y la propia Vía Láctea permanecen casi inmutables, avanzando a su propio ritmo lento por el espacio intergaláctico. El camino que todavía le queda por recorrer a Pistol Star se despliega hacia adelante como una prolongación del presente, con una luz que sigue siendo intensa, con una nebulosa que continúa expandiéndose y con una órbita que avanza alrededor del corazón oscuro de la galaxia. En cada punto de ese camino la estrella seguirá soplando viento, seguirá perdiendo masa y seguirá enriqueciendo el gas que la rodea. La bala azul, imaginada ahora en cámara muy lenta, parece avanzar apenas unos pasos, mientras la galaxia gira con placidez. La banda lechosa de la Vía Láctea vista desde la superficie de un mundo lejano conserva su aspecto familiar y el núcleo permanece escondido detrás de la cortina de polvo que impide ver directamente a la estrella.
Sin embargo, la presencia de Pistol Star se deja sentir en los mapas que combinan datos de diferentes telescopios, donde su firma espectral y su nebulosa asociada aparecen una y otra vez. En esos mapas, el núcleo galáctico deja de ser una mancha homogénea y se convierte en un mosaico de fuentes individuales, cada una con su historia propia, aunque todas ellas participen del mismo fondo común. El hilo que ha acompañado a Pistol Star a lo largo de esta narración sirve para mostrar cómo a partir de una sola estrella se puede llegar a comprender mejor el comportamiento de un entorno entero. El corazón de la Vía Láctea no es solo el dominio de un agujero negro supermasivo, sino también el escenario donde estrellas como esta nacen, brillan y transforman la materia. La bala azul suspendida en medio del polvo se queda como una imagen central que ayuda a recordar que incluso en los lugares más densos y aparentemente caóticos del cosmos existen estructuras reconocibles y procesos que avanzan con un orden silencioso. Mientras la galaxia sigue su giro lento, la estrella mantiene su resplandor y la nebulosa conserva su brillo tenue, ofreciendo un cuadro estable sobre el que la imaginación puede descansar y seguir, si lo desea, el curso tranquilo de la luz que sale desde el núcleo hacia el espacio profundo. En la imagen final que se compone en la mente Pistol Star, aparece como un punto minúsculo pero inconfundible, suspendido en medio del resplandor abultado del centro de la Vía Láctea. La estrella sigue brillando con una intensidad que supera en millones de veces la del Sol, aunque ese exceso de luz quede escondido detrás de la cortina de polvo que envuelve al núcleo galáctico. Alrededor, la nebulosa conserva su forma irregular, hecha de gas ionizado y de materia expulsada en oleadas que se han ido apilando con el paso de los milenios. Cada capa registra una fase distinta de la vida de la estrella, una respiración lenta en la que el interior reorganiza su equilibrio y el exterior responde con un nuevo pulso de viento. El cúmulo quintuplet, que comparte vecindario con Pistol Star, mantiene su compacta multitud de estrellas jóvenes, todas ellas brillantes y energéticas, todas contribuyendo a un fondo luminoso que nunca se apaga del todo. Más lejos, el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia continúa gobernando la danza orbital de cúmulos, nubes y estrellas, sin intervenir de manera directa en la vida cotidiana de la nebulosa. Este entramado de actores define el escenario en el que Pistol Star ha nacido, ha crecido y sigue avanzando hacia un futuro que ya no puede evitar, pero que aún se encuentra a una distancia confortable en el tiempo. Mientras tanto, la estrella se mantiene en un estado que, visto en escalas humanas, parece casi inmóvil, con un brillo constante y un viento que no deja de soplar. El gas de la nebulosa se expande con una paciencia extrema y cada filamento se aleja un poco más del centro, dejando tras de sí una región menos densa por la que la luz puede escapar con mayor facilidad. El mapa infrarrojo del núcleo galáctico conserva en sus trazos las huellas de todo este movimiento, pero las presenta como un cuadro estático congelado en un instante. Solo la comparación entre imágenes tomadas con décadas de diferencia revela la expansión lenta de las burbujas y el desplazamiento discreto de algunas estructuras. Para quien contempla la escena desde la calma de un planeta, el núcleo de la Vía Láctea continúa siendo una región oculta, un resplandor difuso, que apenas se insinúa detrás de la banda de polvo. Detrás de ese resplandor, la bala azul sigue cumpliendo su papel, transformando combustible en luz y en elementos pesados que más tarde viajarán hacia otras nubes. En este punto del relato, la trayectoria de Pistol Star se entiende como un fragmento de una historia más amplia en la que la materia circula sin prisa entre distintos estados. Gas frío que colapsa en una nube densa, núcleo caliente que fusiona elementos, nebulosa que se hincha a partir de capas expulsadas y finalmente
gas enriquecido, dispuesto a participar en ciclos posteriores. El núcleo galáctico funciona como un laboratorio natural de esta circulación, y la estrella ha permitido seguir con cierto detalle una de sus rutas posibles. La comparación con otras estrellas masivas situadas en regiones más tranquilas de la galaxia muestra que los principios generales se repiten aunque el entorno modifique la forma concreta en que se manifiestan. Basta con recordar que Pistol Star encarna una de las maneras en que el universo explora los límites de lo que una estrella puede ser. Muy masiva, muy luminosa, cercana al corazón de su galaxia, y rodeada por una nube esculpida por su propia energía. La bala azul vista así deja de ser solo una imagen poética y se convierte en un resumen de su naturaleza concentrada. Una concentración que no produce desorden, sino que organiza el entorno, ioniza, el gas mueve el polvo y prepara el medio para futuras generaciones de astros. Mientras estas transformaciones continúan, la galaxia entera sigue girando con un ritmo tan lento que ninguna de estas escenas parece apresurada. Los brazos espirales se deslizan alrededor del centro como trazos de luz suave y el núcleo se mantiene como un foco estable de resplandor en el que Pistol Star ocupa solo un lugar. Forma parte del mismo sistema al que pertenecen el Sol, los planetas conocidos, y la banda lechosa que cruza el cielo nocturno. Al pensar en Pistol Star, la mente puede recorrer un camino continuo desde la superficie de un mundo iluminado por una estrella amarilla hasta el corazón polvoriento donde brilla esta estrella extrema. Ese camino une escalas distintas en un solo trazo, el entorno de un sistema planetario, el disco de la galaxia, el núcleo denso y, por último, el punto diminuto de la bala azul. En la imagen final todo queda integrado en un único cuadro sereno, donde cada componente ocupa su lugar y la luz circula sin prisa desde el centro hacia los bordes. Pistol Star sigue siendo el foco intenso en medio de la nebulosa, la galaxia conserva su giro silencioso, y el espacio que la rodea permanece abierto y oscuro, listo para recibir la luz que seguirá saliendo de la bala azul mientras dure su vida brillante. En la escena que queda al final, el centro de la Vía Láctea se extiende como una región suave de luz escondida detrás del polvo, y Pistol Star ocupa un punto pequeño firme dentro de ese resplandor. La estrella continúa irradiando energía, soplando su viento y alimentando la nebulosa que la rodea, mientras el gas se expande con calma y deja estructuras tenues, casi transparentes en el corazón galáctico. Cada capa de esa nube guarda memoria de un pulso antiguo, de un episodio de pérdida de masa, que ahora se mezcla con otros en un dibujo continuo. El cúmulo quintuplet, con sus muchas estrellas jóvenes, mantiene una presencia constante a su alrededor, como un grupo de luces cercanas que acompañan a la bala azul en su recorrido silencioso. Más hacia adentro, el agujero negro central sostiene la danza orbital de cúmulos, nubes y estrellas, pero lo hace desde una distancia suficiente como para que el entorno de Pistol Star conserve una sensación de estabilidad. La galaxia entera gira despacio, y ese giro sostiene el cuadro completo sin exigir movimientos bruscos a ninguno de sus componentes. En este marco tan amplio, la vida rápida de una estrella supermasiva se percibe como una variación suave, un matiz dentro de un fondo que casi no cambia. La luz que sale hoy de la superficie caliente de Pistol Star seguirá viajando durante decenas de miles de años, cruzará el halo de la galaxia y se perderá en el espacio profundo, mientras el núcleo continúa su ciclo de formación, brillo y reciclaje de materia. El gas que alguna vez formó parte de la estrella terminará integrado en nuevas nubes, y de esas nubes nacerán otros astros que iluminarán su propio entorno. En la imagen mental, sin embargo, todo queda detenido en un presente extendido,
la nebulosa alrededor, el cúmulo cercano, el polvo que oculta el núcleo, y en el centro de ese rincón, la bala azul que sigue brillando de manera constante. El resto de la Vía Láctea se despliega como un disco ancho y sereno, y más allá se abre un cielo de galaxias lejanas, todas con centros que guardan historias parecidas. En medio de ese panorama silencioso, Pistol Star mantiene su lugar en el tejido de luz y gas, y el núcleo polvoriento de la galaxia conserva en su resplandor suave la huella tranquila de esta estrella extrema.